no es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 829. Yo quiero saludar la gentil comparecencia de la directora, bien digo, de la ONG Participación Ciudadana, podría ser, ¿me corrige? Así es. Bienvenida, Ruth. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Nos sentimos halagados también con la presencia de otros distinguidos ecuatorianos que nos van a acompañar. El uno muy vinculado, el doctor Camacho, vinculado a la tarea electoral, que ha elaborado unas perlas impresionantes en todos los tiempos de ejercicio político de tantas y tantas generaciones que hemos podido apreciar. Y el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, pero más que esa designación muy merecida, un hombre muy versado en materia jurídica y que goza de nuestra confianza y nuestro afecto ciudadano y de periodistas. Doctor García, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no nos llamó la atención, nos gustó incluso, de que Participación Ciudadana salga al aire en acción mediática urgente y les diga a todo el mundo, le diga, a ver un momentito, están abusando de un silencio institucional de las entidades de control que están en este momento casi en alquiler al régimen. Y me refiero al Consejo Nacional Electoral. El otro consejo, no creo que se llama consejo, sino una especie de tribunal, exactamente. El Tribunal de lo Contencioso Electoral. Yo no he oído, ni he visto, ni he podido contemplar ninguna participación, por lo menos de monitoreo, que nos haga ver que hay una institucionalidad que está protegiéndonos de los abusos que están cometiendo en este gobierno de totalidades, en este gobierno que abarca todo. Es un reino de Dios, lamentablemente, porque goza incluso del afecto del Papa, este régimen. Bueno, el asunto es que esta ONG, esta institución, Participación Ciudadana, sale y dice, un momentito, a ver, las cosas no están funcionando como debe ser. Así que llamamos la atención de las autoridades correspondientes para que se sujeten a la norma y no operen con dedicatoria a beneficiar, en este caso, al partido de gobierno. El partido político de gobierno es Participación Ciudadana. Y entonces, la directora, aquí generosamente presente, nos dijo lo que le pido muy comedidamente se digne repetir, se digne retomar en una acción que le va a escuchar absolutamente todo. Pero más que eso, todos queremos escucharle respecto a qué causales definieron su participación reclamante en este sentido. Ruth, bienvenida, doctora. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Sí, buenos días, Gonzalo. Buenos días a quienes me acompañan el día de hoy. Y obviamente un abrazo fraterno a todos los que me escuchan. En primer lugar, una pequeñísima precisión que creo que es importante hacerla, que Participación Ciudadana es una organización no gubernamental, no forma parte de ninguna forma del partido gobierno. En segundo lugar, comentarle que nuestros principios y nuestra posición permanente desde hace 14 y casi 15 años de presencia tratando de fortalecer la democracia ecuatoriana ha sido promover, entre otras cosas, la equidad electoral.
¿Y qué significa equidad electoral? Uh-huh. No significa otra cosa más que en el tiempo de contienda electoral se les dé la oportunidad a todos los actores políticos de poder promocionar y de poder competir en igualdad de condiciones. Esa igualdad de condiciones, por supuesto, se ve y se traduce en una serie de temas, no solamente en la necesidad de que todos tengan la misma posibilidad de presencia del mismo nivel y en la misma forma en todos los medios de comunicación, sino también equidad electoral en cuanto a normas y sobre todo en el control de temas específicos. Eso no como se el uso de cumplió recursos el públicos. sábado anterior en el estadio de Laucas. Por eso su reacción, evidentemente, muy contundente, de alguna manera muy contundente, y le felicito porque fue oportuna. El signo silente de otras organizaciones de control que están tomadas por el gobierno. No he dicho que Participación Ciudadana tiene, he dicho que es una entidad internacional que ha motivado incluso una renuncia al cargo de asesor del presidente de la República, de Omar Simões. Usted parece que tiene una compañera que trabaja con Participación Ciudadana, o ahí sí en una ONG de carácter internacional, la señora Larrea. Valdría la pena, Rudy Hidalgo, que tenga la gentileza de aclarar esta especie de asociación, de coincidencia o como quiera usted denominarla. Bueno, tanto el señor Simón como su esposa estuvieron vinculados durante bastante tiempo en la organización. Estuvieron 7 años, de hecho, formando parte de la organización Participación Ciudadana. Uh-huh. Ellos salieron el año 2009, los dos. A partir de entonces no tenemos ninguna vinculación con ellos. Yo desconozco las actividades a las cuales la señora Larrea se dedica. Por eso mal podría yo indicarle y hacer un juicio de valor sobre lo que hace o lo que deja de hacer. Es obvio con respecto a Omar que él ha estado vinculado, primero siendo presidente del Consejo Nacional Electoral y después siendo secretario particular. Eso es público y notorio, se sabe en los medios de comunicación. Claro. Pero más allá de eso, no hemos tenido ningún contacto. Y entiendo, sí, conocimos, por supuesto, por la prensa que renunció, pero desconocemos la razón de tal renuncia. Eso es lo que yo podría decir con relación a la vinculación que ya desde hace más de 8 años no es ninguna con ellos. Doctor Hidalgo, sí vale la pena curarse en sano, ¿no? Porque lo que se menciona es que la tarea encomendada por convenio, incluso de carácter económico, con apoyo del Consejo Nacional Electoral, para que sea Participación Ciudadana la responsable de elaborar un primer informe. El voto se llama la encuesta, la modalidad que ustedes van a cumplir. Conteo rápido. El conteo rápido, exactamente. El conteo rápido, y grábese este nombre. El conteo rápido sí es muy decidor en una campaña electoral y tiene que estar caracterizada por una estricta delicadeza de parte de ustedes, los miembros de Participación Ciudadana, porque de lo contrario se estaría pensando de que va a haber incluso ya arreglado quien salga de las plataformas electorales. Estoy yo repitiendo a cada momento, va a haber un personaje nacional que va a salir tipo 6 de la tarde, 6 y 10 de la tarde a decir que de acuerdo con el conteo rápido y con los datos y tendencias que seguramente el Consejo Nacional Electoral comience a informar, el ganador es fulano de tal. Y eso puede ser muy complicado. Entonces, convalidar un resultado como una maniobra digamos, de alguien que se ha comprometido a cumplir con ese papel, me parece gravísimo, muy grave para la democracia ecuatoriana. Y es por eso que yo le pregunto a Participación Ciudadana, ¿cómo van a manejar, con qué espíritu de delicadeza van a manejar esta operación de consulta a la gente, más bien dicho, de relación con el voto, y ha ofrecido
no es intención de voto siquiera, sino el voto que ustedes van a sumar de todos los candidatos y anticipar, naturalmente, quién está a la cabeza del ejercicio electoral. Entonces, sí es un poco complicado esto, por eso mi llamado para que usted tenga la bondad de comprometerle la máxima idoneidad e imparcialidad al pueblo ecuatoriano. Yo le agradezco su pregunta porque creo que merece una explicación importante de fondo. En primer lugar, decir que el conteo rápido que Participación Ciudadana va a realizar es nuestro 8º conteo rápido que hemos desarrollado en estos procesos electorales en el país en los últimos 10 años. ¿Con qué auspicios hicieron los otros? Nosotros hemos tenido una mesa de donantes bien grande. Desafortunadamente, en esta ocasión ya no es igual, que cada vez la cooperación es cada vez menor. Por lo tanto, todavía seguimos buscando el financiamiento adecuado para que esta organización pueda llevar adelante estas actividades. Pero usted firmó un contrato con el Consejo Electoral. No es un contrato. No, por eso es importante que la ciudadanía conozca. En ningún caso nosotros hemos firmado un contrato para hacer conteo rápido para el Consejo Nacional Electoral. De hecho, el Consejo Nacional Electoral va a hacer su propio conteo rápido. Uh-huh. No sabemos, por supuesto, quién va a desarrollar, todavía no le hemos preguntado, pero ellos van a hacer por su lado su propio conteo rápido. El conteo rápido de Participación Ciudadana es totalmente diferente, es el mismo de siempre y es aparte. El convenio que hemos firmado con el Consejo Nacional Electoral ha sido un convenio en base a una petición que nosotros le hemos hecho de que el Consejo Nacional Electoral plasme en un documento un compromiso de que se nos van a dar las garantías para que nuestros voluntarios el día de las elecciones puedan hacer el conteo rápido, que es totalmente diferente. Y eso le cuento por qué. Porque en ocasiones anteriores. ¿No hay un apoyo económico también? No, absolutamente. Uh-huh. Nosotros como observadores no recibimos apoyos ni de quien vamos a observar, es decir, ni del Consejo Nacional, ni de los partidos políticos. Porque si no, no sería perderíamos más que mérito, perdería sobre todo la esencia de lo que significa hacer un conteo rápido. De manera que el convenio que usted hace relación simplemente es un convenio a través del cual el Consejo Nacional Electoral se compromete a darnos las garantías. ¿Y por qué, Gonzalo? Porque no es nomás cuestión de hacer una veeduría y ya entrar en campo. Uh-huh. Para nosotros poder poner 10.500 voluntarios en campo, Gonzalo, nosotros necesitamos algunas cosas. En primer lugar, y aquí está Fausto, necesitamos una acreditación. Y la acreditación tiene que ser otorgada por la autoridad nominadora del tema electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Y también necesitamos, por ejemplo, la facilidad para movilidad de nuestros voluntarios, claro, y etcétera. Doctora, viéndole al Consejo Nacional Electoral se le ve al partido político de gobierno, pues se le ve ahí. Esa es la foto que tenemos la mayor parte de ecuatorianos. ¿Cómo usted va a pedir un patrocinio de carácter ético al Consejo Nacional Electoral para una operación de sondeo, de votación, que es muy delicada, y en donde, digamos, la institucionalidad electoral está acusada de que tiene mucho que ver y va a tener mucho que ver con los resultados tipo Venezuela, una cosa así? Yo tengo que traer la impresión de los ciudadanos a colación para que usted tenga la bondad precisamente de aclararlo, ¿no? Y yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que nosotros no necesitamos el patrocinio de nadie para hacer esta actividad. Y si nosotros dinero. Por supuesto, pero si nosotros hemos pero ido son otros hacia, los donantes, dice usted. Es del pueblo, ya le voy a explicar. Entonces es importante acudir a firmar este tipo de convenios, porque como le decía hace un momento, nosotros necesitamos garantías. Por el sí solo hecho de ser o constituirnos en observadores electorales, no podemos, por ejemplo, ingresar o quedarnos con nuestros voluntarios después de las 5 de la tarde. La ley lo establece así, no lo establezco yo y no lo establece el Consejo Nacional Electoral actual, sino esa ha sido una norma de siempre, es decir, no es de ahora. Y por lo tanto, nosotros necesitamos la autorización a través de nuestra acreditación y la facilidad para que nuestros voluntarios estén en campo. Entonces, yo creo que es importante que para poder nosotros desarrollar nuestro trabajo, sí es bueno que hayamos firmado un convenio con el Consejo Nacional Electoral, porque de alguna manera, si usted ve, el convenio es hasta cierto punto un mecanismo a través del cual
la autoridad electoral se compromete con una organización de sociedad civil. Entonces, aclarado me parece a mí el tema de patrocinio. ¿Por qué? Porque para hacer usted control social y ejercicio de control social no necesita patrocinio de nadie. La Constitución política lo establece así. Sin embargo, las leyes y las condiciones especiales del proceso electoral demandan una garantía por parte de la autoridad. Si nosotros no firmaríamos un convenio así, o si no hubiéramos tenido este acercamiento, simplemente no hubiéramos podido o no tendríamos garantías para presionar en su debido momento hacia la misma autoridad electoral que nos brinde las garantías que nuestros voluntarios van a necesitar. Eso podría decirle. Con respecto, además, del tema del financiamiento, le he comentado hace un momento que seguimos en búsqueda del financiamiento. Estamos en el proceso de reclutamiento. Comprenderá usted que reclutar 10.500 voluntarios es una tarea titánica. La hemos hecho en el 2013, de hecho, pero hoy, a la luz de la realidad de pocos recursos que tenemos y con los cuales confiamos, estamos recibiendo solamente el aporte de los ciudadanos, que en numerario, y realmente, Gonzalo, si usted se pone a calcular el total de $50 por voluntario que pone su tiempo sin cobrarnos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, el día de las elecciones, es más o menos un aporte ciudadano de más de $500,000. Ese es nuestro aporte más importante, el aporte que viene de la ciudadanía. De todas maneras, aprovecho esta oportunidad, ya que usted me ha invitado a hacer un llamado a la empresa privada, a todas aquellas personas que quieran de alguna manera también aportar, porque realmente participación ciudadana se mueve así y este proceso se mueve así. Nosotros no recibimos dinero ni de partidos políticos ni movimientos y tampoco recibimos dinero, por supuesto, de las autoridades electorales y tampoco de ninguna autoridad del Estado, cualquier sea el régimen ideológico que estuviera presente en el momento determinado, cuando hacemos vedurías, por ejemplo, a la designación de autoridades de control. Fausto Camacho tendría un punto de vista que nos va a tener la bondad de describir cómo debería manejarse esta instancia que es de uso delicado, por decirlo menos, y que han ocurrido en otros procesos donde él ha atestiguado, especialmente el rol que ha cumplido Participación Ciudadana. Usted fue autoridad electoral y nos puede dar esa relación informativa. Buenos días, Fausto, bienvenido. Buenos días, Gonzalo. En realidad creo que en primer lugar quisiera señalar que es un hecho muy grave el que sucediera el día sábado, cuando el presidente de la República y el vicepresidente de la República concurren a un acto evidentemente proselitista, que es legítimo desde el punto de vista de que es necesario hacer la política, es necesario proclamar los candidatos, claro, es necesario difundir las ideas. Y el acto proselitista está garantizado por la propia Constitución y la ley. Claro. Y sin embargo, el tema de lo irregular es que los recursos y bienes del Estado fueron puestos a disposición de ese evento proselitista. Entonces, esa es la primera preocupación que efectivamente salta a la vista para quienes hacemos seguimiento de los temas políticos electorales. Y en el caso del Observatorio Ciudadano Electoral, hemos visto con alta preocupación efectivamente este hecho, que adicionalmente, a partir del día de ayer, han pretendido justificarse con una actitud de cinismo realmente cada vez más increíble, ¿no? Es decir, es legítima la presencia de los medios públicos, dice el presidente de la República, toda vez que debe cubrirse noticiosamente los sitios y actos en los que se encuentre el presidente y el vicepresidente. Y a continuación señala, para que no hayan quejas, dice el presidente de la República, de otros candidatos, he dispuesto, que es el dueño y señor amo de este país, ¿no es cierto?, que no se cubra los actos en que está el vicepresidente Glass, para que no hayan quejas. Y reitera y sentencia, es absolutamente legítimo la presencia de los medios públicos. ¿Acaso, inclusive desde ese punto de vista, es mucho más grave? Porque Gamavisión y Telecentro no son medios públicos, ¿no es cierto? Son empresas de propiedad del Estado, pero no son medios públicos, y entonces habrá que demostrarse asumidas por el Estado. Bueno, pero eso es otra cosa, eso es otra cosa. Son empresas, pueden hasta ser empresas públicas, pero no en el concepto de lo que establece la propia ley de comunicación, no son medios públicos, ¿no es cierto?
Y por ejemplo, ¿cuál es la razón entonces de la presencia de la radio de la Asamblea? ¿Cuál es la razón de la presencia de la radio del Consejo Provincial de Pichincha en el enlace de esos actos? Creo que ahí estamos dando al país una muy mala seña de lo que podría o de lo que vendrá en el proceso electoral respecto de una actitud que no garantiza la igualdad en la competencia del proceso electoral. Entonces, al respecto, si usted me permite, el señor presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, informó esta antevíspera, o ayer me parece, sí, ayer, que el organismo a través de una unidad de monitoreo envió una solicitud de información a los medios involucrados. Estos, dijo, tienen la obligación de responder en un plazo de 48 horas. Una vez recibida la documentación, va a abrirse el expediente respectivo. Como usted ha sido autoridad electoral, ¿cómo debería construirse el expediente que alude el señor presidente del Consejo Nacional Electoral? Pues con todas las piezas que puedan recuperarse, tanto de esta petición que ha sido cursada, conforme dice el señor Pozo, cuanto las denuncias que pudieran presentarse, más la propia investigación en el ámbito administrativo, porque no tiene otra posibilidad. Este expediente estaría orientado a aprobar. Bueno, no sé, pero hay que saber que eso hay que preguntarle al señor Pozo. Seguramente estará orientado a probar la legitimidad de ese hecho delictuoso. Él dice que va a probar alguna infracción, es decir, no tiene conciencia de lo que ha ocurrido. Bueno, en todo caso está bien, anterior, pues, ¿no? En todo caso está bien que se pronuncie respecto de la preocupación, al menos, que supuestamente le ha producido a la institución por él dirigida. Y si es que esto es verdad, entonces ojalá las conclusiones sean las que la inmensa cantidad, seguramente el porcentaje más alto de los ecuatorianos hemos concluido ya. Hay uso y abuso de recursos públicos. Sí. Pero yendo luego a... Pero es que hay una cosa adicional que vale la pena que le reiteremos a la ciudadanía y le llevemos a conocimiento público. El señor Pozo explica que previamente se ofició a todos los medios de comunicación explicando que está prohibida la contratación directa de publicidad electoral no autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Sí, eso es correcto. Hay una resolución al respecto de parte del Consejo Electoral. Pues esperemos que se constituya el expediente, esperemos que hayan varios actores que se incluyan, los propios partidos políticos deberían hacerlo. Claro. Las instancias de observación electoral hemos hecho pronunciamientos, habrá que mirar en qué medida comparecemos, pero adicionalmente lo más importante será que la ciudadanía vaya adquiriendo conciencia de que efectivamente este tipo de hechos no deben permitirse, este tipo de hechos no deben existir, porque afecta a un principio básico de la democracia representativa cuando hay procesos electorales. Desequilibra la competencia, no hay igualdad en la competencia. Mire, el mismo día, el señor Moncayo proclamó la candidatura por parte de otra, tendencia, otros grupos políticos que auspiciaron o que auspician la candidatura de Moncayo. ¿Por qué no se dio entonces exactamente el mismo tratamiento, la misma cobertura, ¿no es cierto? Resulta que porque no estaba ahí el presidente de la República, porque la legitimidad, según el presidente de la República, nace de su presencia, independientemente de que él mismo dijo que concurría en condición de ciudadano llano y dirigente político. Y sin embargo... Pero eso ya es un problema de ego del señor presidente. Bueno, pero no solo es el ego que lo resuelva él. El tema es en qué medida nos afecta a los ecuatorianos y al proceso electoral, pues. Claro. Sí, y afecta a la igualdad en la competencia. Bueno, y si la infracción es detectada, esto iría al contencioso. Eso iría al contencioso, podría llegar a... Cuando la gente oye contencioso, dice, entonces se murió, pues. El contencioso electoral es rapidísimo. Exonera de las responsabilidades en 2 o 3 días y hace méritos correctos el señor doctor Vaca
para llegar a ser seguramente el fiscal o llegar a ser alguna otra de las funciones que están en juego ahora. Ahora, yo quiero encargarle al señor presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, el doctor Ramiro García, para que tenga la bondad de darse cuenta cómo explica el secretario de Comunicación del régimen, el colega Patricio Barriga, esta circunstancia que habría ocurrido. Los medios de comunicación que se unieron a esa transmisión lo hicieron de manera voluntaria. Es más, hubo otros medios de comunicación privados que también se enlazaron a esa facilidad que dio Alianza País. La transmisión fue pagada por Alianza País. Ellos costearon todo el evento, la puesta en escena y la subida de señal. ¿Eso es todo? Eso es todo lo que digo. ¿Están seguros? Yo oí un poquito cosas, repreguntas que se le formularon. A ver, vamos a editar porque son asuntos delicados. El compendio global, digamos, vamos editando como es debido, para que salga toda lo manifestado en su intervención por parte del señor Patricio Barriga. El doctor Barriga es un colega, es el secretario de Comunicación, pero antes fue un periodista independiente, como un servidor. Fue presidente del Corsicom también. ¿Sí? ¿A usted qué le parece la explicación de Patricio Barriga? A ver. Ramiro García. Gracias, Gonzalo. Un saludo para Rudy, para Fausto. Un saludo para todos los oyentes. Primero, una precisión. La entidad a la que yo represento, el Colegio de Abogados de Pichincha, no es un ente político partidista. Yo, en lo personal, tampoco he militado jamás en ningún partido o movimiento político, ni ocupado cargo político alguno. Pero desde lo jurídico estos temas, por supuesto, desde lo jurídico estos temas nos llaman la atención. Nos llama la atención porque cuando hablamos de canales públicos, canales gubernamentales involucrados, estamos hablando de fondos públicos involucrados. Y ahí es donde se tiene que hacer una diferenciación. Por un lado, la explicación de AP, Alianza País, pagó por la transmisión, tiene que ser analizada desde la normativa electoral. ¿Podían los canales, a estas alturas del partido donde todavía no se inicia la campaña electoral, cubrir actos de proselitismo de la manera en que lo hicieron los canales incautados y los canales gubernamentales? ¿Qué dice la ley? Evidentemente no. Una cosa es hacer una cobertura, es decir, una cosa es hacer una nota o una cobertura de segundos sobre el tema y decir, bueno, Paco Moncayo lanzó su candidatura en la Plaza Belmonte y Moreno lanzó su candidatura en el Estadio del Aucas y hacer unas tomas. Y otra cosa es hacer una transmisión completa del evento. Esto evidentemente infringe las normas electorales. Por el otro lado, hay que preguntarse si Alianza País pagó a los canales gubernamentales. Sí que sí, digo. Porque, ojo, y la pregunta es ¿cuánto pagó? ¿Verdad? Porque así como cuando usted contrata existe el sobreprecio, es decir, cuando usted paga en exceso por algo, también existe algo, llamaríamos el subprecio, una subfacturación, cuando usted paga algo a mucho menor valor. Por ejemplo, si normalmente un canal X, en un horario de 9 de la mañana a 12 del día sábado, cobra, por decir algo, $30,000 la hora, y a mí me cobra $5,000 la hora, y ese canal es gubernamental, entonces existe abuso de fondos públicos. Entonces nos tienen que decir cuánto es lo que pagaron, porque no es solamente que pagaron la puesta en escena. Ojo, cada minuto aire de los canales gubernamentales nos cuesta a todos, es de nuestros impuestos, son fondos públicos. Y el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal tipifica como peculado el abuso de fondos públicos. Entonces, claro, constituiría una forma de abuso de fondos públicos que los canales gubernamentales hagan un cubrimiento total de una actividad política particular de un partido, el que fuera, y que además esto no retribuya financieramente en la misma proporción que se debería, es decir, en los precios de mercado que normalmente se deberían cobrar. La pregunta es cuánto cobraría, por ejemplo, Ecuador TV por hora de 9 de la mañana a 12 o a 1 de la tarde
a una persona normal si quisiera hacer una transmisión de lo que sea. Más allá del tema del tema ético político. Roberto Aguilar, ¿no?, de los 4 Pelagatos, y perdone por la interrupción, doctor García, menciona que Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, ya debe estar sumando, dice Roberto Aguilar. Según el secretario de Comunicación Patricio Barriga, la transmisión del acto de proclamación de candidatos correístas en los canales de televisión del gobierno el sábado pasado corrió por cuenta de Alianza País. Esto es lo que dijo, dígale al compañero, esto es lo que mencionó incluso con costos. Y dijo, ¿de cuánto estamos hablando? Nomás hay que calcular. Pero no es pelo de cochino. No es pelo de cochino. Dice, ¿cuánto cuestan 3 horas de tiempo al aire en televisión de señal abierta? En el horario AAA, $500 por 30 segundos. Es decir, lo que llamamos una cuña, vale $500. De 1 minuto ya serían $1,000. Entre las 10 y las 13 horas. Digamos que la cuarta parte, $250 por minuto. En 3 horas suman $45,000. En 3 canales, Ecuador TV, TC y Gama. En 3 canales son $135,000. Solo por el tiempo de transmisión. Súmese los gastos de producción, las unidades móviles, las microondas, los aparatos, el equipo de técnicos y camarógrafos, que no pueden bajar de 15 personas en transmisiones en directo de esta naturaleza. Digamos, siendo conservadores, $150,000. ¿Dónde están esas facturas? Pero le ponen barato. Baratísimo. Baratísimo. Voy a contratar cualquier candidato. Pero ojo, es que solamente el tiempo aéreo. Ahora, habría que preguntarse si en la producción de este evento, y cuando hablo de producción hacia televisión, intervinieron o no los funcionarios de la propia SECOM que dirige el señor Patricio Barriga. Porque si es así, se estaría haciendo una utilización de fondos y de personal público, de recursos públicos, para la promoción de un evento político. Claro, entonces lo que nos tiene que informar el señor Barriga es si los funcionarios de la Secretaría de Comunicación y cuáles fueron, espero que no sean los mismos que producen la sabatina. Porque de lo contrario, pues evidentemente estaríamos hablando de un abuso de fondos públicos a través de la utilización de fondos, infraestructura, maquinaria, equipos y sobre todo personal público para la promoción de un evento político específico que no tiene nada que ver. ¿Cuánto han pagado a Pueblo Nuevo? Pues en tantos años, ¿no? Bueno. por decir algo. Yo creo que, a ver, lastimosamente se ha producido deliberadamente una confusión lingüística, ¿no? Se nos ha tratado de confundir Estado, patria y gobierno. Por lo tanto, si usted está en contra del gobierno, está en contra de la patria y del Estado, es casi un traidor a la patria. Igual se nos ha confundido, se ha tratado de confundir presidente y ciudadano, cuando quiere ciudadano y cuando no presidente. Él va a decir, bueno, claro, yo soy presidente de la República y como presidente de la República es lógico que la Secretaría de Comunicación cubra lo que yo hago. Sí, por supuesto, pero usted estaba ahí como promotor de una candidatura. Ahí no estaba como presidente de la República. Y no es que dejó de ser presidente en ese evento. Estaba como ciudadano, él mismo se encargó de aclarar aquello. Lo que sí no es lícito ni legítimo que usted acuda y actúe como presidente, pero sobre todo que utilice fondos públicos, personal de la Secretaría de Comunicación. Eso es lo que nos tiene que explicar el señor Barriga. ¿Actuó el personal actuó el personal de la Secretaría de Comunicación o fueron los funcionarios de Ecuador TV, o los funcionarios de los canales incautados quienes realizaron la producción? Todo eso se nos tiene que decir. Además, ojo, cuidado con... ¿Por qué no le dimos al señor presidente de la República lo que dijo anoche? Pero yo le pregunto, pues, si en la Plaza Belmonte estaba el presidente y el vicepresidente de la República. Han cubierto, sí, usted tiene razón, un acto no oficial, pero donde ha estado el presidente y vicepresidente de la República. Y eso es perfectamente lícito.
Sin embargo, le he pedido pues a Patricio Barriga Secón que para evitar quejas de los demás candidatos, pues obviamente cuando no esté yo como presidente, va a estar el vicepresidente que es candidato, por favor consideren exclusivamente la dimensión de candidato, que no se vaya a cubrir un acto como vicepresidente para que no digan, están cubriendo actos proselitistas de Alianza País. Pero la respuesta es obvia. ¿Dónde más estuvo el presidente y vicepresidente? ¿En la Plaza Belmonte o en el Estadio del Auca? Es perfectamente lícito cubrir esas actividades del presidente de la República, incluso el vicepresidente, así haya sido un acto no oficial y un acto político partidista, pero para que no haya quejas de los que ya están poniendo el colchoncito para que no les duela tanto el suelazo que se van a pegar en las elecciones de febrero del 2017, le he insistido a Secón ser muy cuidadoso con aquello y si no está el presidente, así está el vicepresidente como es candidato, pues se le dé la misma cobertura que cualquier otro acto político de otros grupos de la oposición, de fuera. Sí, este dato de Roberto Aguilar ha procurado, o por lo menos la reacción del señor presidente de la República, que la complica más, diría yo, la complica más. Entonces, por eso los 4 pelagatos titulan a esta crónica, "Usted no tiene barriga, señor Vergüenza". Es una crónica que les invito. Sí. Le molestan a Patricio. Sí, pero a ver, hay una cosa, Gonzalo. Ojo con lo que dijo el presidente de la República. El presidente lo que dijo es perfectamente lícito que se cubra una actividad que realice el vicepresidente, aun cuando estuviera no como vicepresidente, sino como candidato. Es decir, él ya está legitimando el uso de bienes públicos, de personal público, de fondos públicos, de canales públicos, para la transmisión y promoción de la candidatura de Alianza País. Esto evidentemente no es lícito. Y ojo, compañeros, compañeras, en esto no va a ser el presidente ni el vicepresidente el que responda. No, van a responder otros, los menores, los chiquitos. Van a tener que responder los gerentes, claro, el señor Vergüenza, va a tener que responder los gerentes de los canales, van a tener que responder los administradores, los que dispusieron que se traslade personal y equipo a esos eventos. Ellos son los que se van a quedar cargados de los procesos de peculado. Por eso el presidente, y tiene toda la razón, el presidente en esto... ¿Y por qué menciona lo de peculado? Es un acto ¿Por qué? ¿Por qué menciono peculado? Porque la utilización de fondos públicos, la utilización de equipo público, la utilización de personal público para la cobertura de un evento político particular, claramente cae dentro del campo del abuso de fondos públicos que establece el artículo 278 del COIP. Esto, por supuesto, y lo digo como penalista, de esto no se le va a procesar al presidente, no, porque él no es el que dispone. Él va a decir, yo solamente fui. Tampoco al vicepresidente, tampoco al señor Moreno, que ni siquiera es funcionario público, aunque cobre de fondos públicos. Y entonces, ¿verdad? ¿quién tendría que eso tendrán que responder los gerentes de los canales, los administradores de los canales, las personas que dispusieron el traslado de estos equipos y de este personal. Es decir, siempre la cuerda se va a romper, la cadena se va a romper por el eslabón más débil. ¿Verdad? Ellos son los que se van a quedar cargados del problema. Por supuesto, al presidente esto evidentemente no le importa y dice muy orondo, esto es lícito y punto, se acabó. Claro, cuando los fiscales y jueces consideren que no es lícito y que esto es delictivo, tendrán otros chiquitos que poner la cara y las carnes en la cárcel para, digamos, solucionar este problema. Entonces, ojo, acá un poco también hay que llamar la atención. Y más que llamar la atención, llamar a reflexión. A los funcionarios públicos de menor nivel, que son los que van a terminar cargando con todos estos problemas, ¿verdad? Porque cuando la justicia tenga algo más de independencia, hay cosas que van a estar absolutamente claras. Y son estos funcionarios menores los que van a terminar. Mire lo que pasa en el caso de Petroecuador, perdón que me salga del tema, pero le tenemos preso al señor Bravo, ¿verdad? Le acaban de vincular al señor Yanuseli y al parecer ya ni siquiera está en el país. Ya no está. Entonces, claro, los peces gordos no van a dar la cara, no van a pagar esto. Son los pequeños funcionarios, esos que se ponen la camiseta, esos que dicen yo soy de la revolución y yo defiendo. Esos son los que van a tener que poner la cara y el cuerpito ahí a la hora de enfrentar los juicios. ¿Ya? Entonces, yo creo que ¿usted cambiaría de alguna manera el exhorto que formuló hace pocas horas? ¿Lo cambiaría? Hacerle seguramente más drástico o a prevenir a los actores o autores a que se cuiden de continuar, digamos, ejercitando este tipo de actividades
que van más allá del abuso, pues, ¿no? Sí, como ciudadana, Gonzalo, yo La quisiera hacer doctora un par de reflexiones que me parece que son de fondo. En primer lugar, creo que es importante estar conscientes de que la licitud en algo, en estos temas, no viene de la presencia o ausencia de quien esté en un mitin político. La licitud viene de la ley. Y la ley tiene que ser aplicada y respetada por todos. La ley tiene que ser respetada por ciudadanos, por candidatos, pero sobre todo quien ejerce el poder tiene la calidad y la obligación moral de ser el primero que respete la ley. ¿Por qué le hago esa reflexión? Porque, claro, Ramiro acaba de mencionar algún artículo del Código del COIP que me parece muy al lugar, pero yo también quisiera también mencionar otro artículo que es sumamente importante y que también está en la norma madre que nos rige a todos, que es la Constitución de la República, y es el artículo 115. Y el artículo 115 establece específicamente la prohibición del uso de recursos y la infraestructura estatal, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral. Eso dice el artículo 115. De manera que no es que Participación Ciudadana está inventándose o está forjando una norma para simplemente decir o salir a molestar algún tipo de posición política o no, sino simplemente Participación Ciudadana hace el llamado a la ciudadanía y sobre todo al Estado de que respete y cumpla con el artículo 115. Esa es norma para todos. Y por supuesto, el tema de también... No le han asumido como que Participación Ciudadana les dice, no sean malitos, no incumplan el artículo 115. ¿No cree usted que falta vigor de parte de la opinión pública que ustedes representan, Participación Ciudadana, de decirles, miren, el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizarán de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas? Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Se prohíbe el uso de los recursos de la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral. La ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará el límite en los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral. Ustedes, como representantes de la voz ciudadana y de la energía y la molestia que ha causado a la opinión pública esta circunstancia, ¿no sería bueno que den parte y exijan con mayor contundencia a que tomen ya acciones concretas de sanción en este tribunal de lo contencioso? ¿No piensa Rudy Hidalgo seguir hasta allá o no? En primer lugar, nosotros siempre hemos hecho eso. Es decir, nuestro rol ha sido ese siempre. Es decir, no es la primera vez que nosotros salimos a manifestarnos respecto a la equidad electoral. Y de hecho, cuando ha sido el momento y cuando hemos tenido los argumentos suficientes, sobre todo cuando teníamos nuestro centro de monitoreo, que ya no le tenemos desafortunadamente, nosotros hemos presentado inclusive procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral cuando hemos tenido la posibilidad. Perdone, doctora, ¿qué pasó con el centro de monitoreo? Nosotros tuvimos que cerrar por falta de recursos y ya no hemos podido llevar adelante. Aspiramos y estamos también nuevamente en busca de recursos para poderlo reactivar en este tiempo electoral porque creemos que es tremendamente importante. Sin embargo, siguiendo lo que le estaba diciendo, Participación Ciudadana siempre hace énfasis. Y yo creo que es algo bien importante que nosotros hacemos, Gonzalo, es colocar sobre el debate público estos temas. Porque como organización de sociedad civil, también nuestro rol es poner a consideración del público lo que también les tocaría hacer a los partidos políticos. Yo creo que este es un tema que les toca pelear
especialmente a los partidos y movimientos políticos, porque lo que se juega es la equidad de su participación política y su derecho de participación política en estas elecciones. Nosotros hacemos los esfuerzos a los que está nuestro alcalde. Le agradezco su criterio respecto de que somos opinión pública. No creo que somos opinión pública, somos simplemente una organización más, así como hay otras, como por ejemplo el Observatorio, que también está tratando de empujar estos temas de la equidad electoral. Y creo que el tema de presión pública de que se mejoren estas situaciones o que se corrijan y se tomen los correctivos es un tema, una misión de todos, es decir, no solamente PC, sino también de otros colectivos que se han formado para presionar y empujar este tema. Y finalmente, con relación a lo que se estaba comentando del día sábado, yo creo que es importante y urge una investigación a fondo. Es decir, tienen que investigarse claramente qué pasó con esos recursos sobre los fondos públicos utilizados. Creo que aquí el rol que le corresponde jugar a la Contraloría del Estado también es clave. No solamente el Consejo Nacional Electoral, sino la Contraloría y, por supuesto, a la autoridad electoral, porque si es que se logra a establecer y a comprobar de que fueron utilizados fondos públicos de cualquier manera, debería, pues, por supuesto, imputarse al gasto electoral como campaña electoral. Fausto Camacho. Sí, mire, en realidad, además, aquí hay un tema mucho más grave. Ya viendo a la ley particular, si la RUT me permite, hay el artículo 203 del Código de la Democracia dice de manera expresa: los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta. Ojo, ya sea a través de reportes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opción, preferencias electorales o tesis política. Ojo, el Consejo Nacional Electoral ordenará al medio de comunicación social la suspensión inmediata de la publicidad o propaganda que no cumpla con las excepciones previstas en el presente artículo, etcétera. Es decir, primero, le da la facultad de control al Consejo Nacional Electoral, la ley, en el ámbito administrativo, obviamente. Entonces, pero no le ubica en el COI. No, pero ese es otro tema, que no le exime. No, pero es que en términos de sanciones... Es que discúlpeme, no es un juez penal el CNE. El CNE es el administrador de las elecciones. Okay. Y tiene que cumplir su función en términos de esa su obligación. Administrar las elecciones en un escenario de igualdad de la competencia. El capítulo de las sanciones a las pero que esa es otra cosa, y eso no está en el ámbito tampoco del Consejo Nacional Electoral, no está en su función. Eso es para eso del hay contencioso electoral. En todo caso, hablando de la función del propio Consejo Nacional Electoral, tiene que tomar las medidas en el ámbito administrativo electoral, efectivamente, para determinar el nivel de responsabilidad de los administradores de los medios. Lo que decía Ramiro, en el ámbito penal también va a recaer finalmente allá. Aquí va a recaer en los administradores de los medios que, teniendo una prohibición expresa y una comunicación del CNE que se les hizo conocer a todos antes de este hecho, y que seguramente usted, Gonzalo, debe haber recibido igual, ¿no es cierto? Porque eso entiendo que fue una comunicación general a todos los medios respecto de los límites que deben tener en este periodo los medios de comunicación. Le prometo que no. Bueno, en todo caso, Juan Pablo Pozo habla de que sí, ¿no? En todo caso, haya existido o no la comunicación. Y creo que Patricio Barriga tampoco recibió. Haya o no existido la comunicación, querido Gonzalo, efectivamente la norma está ahí y está vigente, ¿no es cierto? De tal suerte que hay una obligatoriedad de cumplimiento. Desde luego. ¿Podría entonces esto concluir en el ámbito administrativo, sin perjuicio del trámite que pueda tener, si es que existe responsabilidad penal, y quien lo puede establecer es otra instancia, efectivamente? Entonces, en el ámbito administrativo de las elecciones, podría concluir en dos opciones. La una, ¿no es cierto?, o se deduce del fondo de promoción electoral lo que le va a corresponder al binomio Moreno-Glass, ¿no es cierto?, que es aproximadamente $1,5 millones con los cuales podrán pautar, si es que esto, hagamos un ejercicio hipotético, costó 150,000, deberían deducirlo. Esa es la una opción. La otra opción es que se deduzca en cambio de el límite del gasto electoral
que también está alrededor de esa misma cantidad, que es 15 centavos por elector, un poco más, ¿no es cierto?, para que es lo que puede contratar un binomio presidencial en la campaña electoral. Y entonces, esa es una responsabilidad que recae sobre Juan Pablo Pozo. Si hay infracción electoral, el expediente que haya sido levantado por el propio Consejo Electoral, si es que encuentran esa presunción, deberían enviarlo al contencioso, pero alguien también podría concurrir directamente al contencioso electoral a plantear la existencia de infracción. Y si es que es así, hay otro proceso, y finalmente hay la acción. Y el abuso de propiedad pública, eso tiene que sancionar la Contraloría y la Fiscalía, quiero entender. Si es que existe, pues, responsabilidad penal, por supuesto que sí. Pero ¿dónde debe empezar? Tiene que investigar también. Obvio, si es que alguien el comparece. Peculado es un delito de oficio. De oficio, el señor fiscal Galo Chiriboga debería disponer, pues, de iniciar una investigación respecto de este hecho que es público y notorio. ¿No? Nosotros como observatorio vamos a concurrir a donde el señor Contralor a pedirle que efectivamente interponga la acción de la Contraloría para iniciar una investigación respecto efectivamente del mal uso de los recursos públicos. Y si es que las cosas se harían bien, debería concluirse en las sanciones administrativas a que tenga lugar y seguramente en la presunción de responsabilidad penal y enviarse a la Fiscalía. Estos elementos creo que hay que hacerlos, más allá de que tengamos confianza o no en las instituciones cooptadas hoy como están, porque ese es el camino que corresponde. Porque lo que se ha hecho uso, Gonzalo, es de dineros públicos, ¿no es cierto? Porque además ahí hay un tema, se está pretendiendo confundir lo que es el Estado respecto de lo que es el partido político. Porque no es un tema Estado, digamos, de presidente de la República, no es un tema de presidente de la República. El acto no es un acto del presidente de la República, el acto es un acto del partido político, no solo de ese, de varios, ¿no es cierto?, donde están los aliados de Alianza País, aunque será una convención de Alianza País. Finalmente, entonces, la responsabilidad en cuanto a la contratación, dice el propio señor Barriga, que lo hizo, pues, Alianza País. Sería bueno que nos digan cuánto cuesta para la próxima vez, entonces, ir a contratar por el mismo precio, si es, porque seguro está que será un baratillo, ¿no? Pero ojo, hay una cosa que hay un tema adicional que hay que tomar en cuenta. Fundamedios hace justamente hoy un análisis de la situación financiera de Gama TV. Gama TV ha acumulado, de acuerdo a la publicación de Fundamedios, 4 millones de pérdidas en estos 8 años. Tiene como 16 millones de cuentas por cobrar impagas. Es decir, está lo que en términos financieros llamaríamos quebrado. Así de sencillo. Imagínense lo grave que sería que encima de eso se esté utilizando, malbaratando en temas políticos, los exiguos recursos de un canal incautado que recibe además fondos públicos. Porque recordemos que aun cuando su naturaleza sea privada, porque es un canal incautado que antes era de los Isaías, pertenece a esta unidad financiera que administra los bienes incautados y que tiene una partida presupuestaria y que recibe fondos públicos. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de analizar cómo se han utilizado tanto los medios gubernamentales como los medios incautados. Usted me preguntaba hace un momento si Fiscalía tiene potestad, por supuesto. Si es que existe una cobertura gratuita o inferior, de costo inferior al de mercado, al normal, al que cobrarían regularmente, evidentemente estamos hablando de abuso de fondos públicos. Y eso cae dentro de lo que establece el artículo 278 del Código, que es peculado. Gran lección este episodio, ¿no? Y por supuesto. Pero insisto, lo penoso es que de esto sí o sí van a tener que prescribir. Otra cosa, compañeros funcionarios, acuérdense, el peculado no prescribe. En un mes, en 6, en un año, en 2, pero van a tener que responder por esto. Y les van a tomar cuentas. Y los que van a tener que pagar este tema y los que van a tener que enfrentar los juicios, insisto, son los de segundo y tercer nivel. Así es. No los que estaban en la tarima, los que estaban atrás de las cámaras, los que estaban atrás de... Claro, esos son los que van a tener que enfrentar. Eso sería hiper injusto además. Y miren para lo que ha servido el evento en términos de discursos. Nosotros hemos tenido el cuidado
de editar lo que dijeron el actual presidente de la República y el candidato a la presidencia de la República, que se contradicen, pero como diríamos entre amigos y a lo quiteño, a lo bestia se contradicen, a lo bestia. Pero ustedes van a escuchar, les dejo con esta grabación editada naturalmente respecto a lo que el uno dijo, el señor Moreno, y a lo que dijo el presidente Correa. Pero se contradicen en todo. Esta es una macroperla del inicio de esta campaña electoral. Saludando la presencia nuevamente de ustedes, me despido agradecidamente. Allí van los dos discursos de Lenín Moreno y de Rafael Correa. Rafael Correa y Lenín Moreno, para que no se nos vayan a resentir. Enfrentamos al nuevo Plan Cóndor, a opositores a los que les sobra dinero, pero les faltan escrúpulos, a la descarada politización de la prensa mercantil. Todo en la vida tiene condiciones. Nada de eso de que hay que ser autorregulados. Tampoco vamos a permitir que por supuestas estrategias de campaña nuestros candidatos se aparten de Alianza País o del gobierno. Esto no solo sería desleal, sería torpe. Que si surge algún escollo, si surge algún distanciamiento, con generosidad de espíritu, con hermandad, con solidaridad, lo superen y vuelvan a abrazar al compañero. Debemos poner un alto a su discurso de que hay que superar los graves errores. O continuismo, pero sin los mismos. Con ello, solo le dan de comer a la derecha y a la prensa corrupta. Decirles a los otros sectores, hemos ganado, pero aquí está la mano. Aquí está la mano tendida para conversar. No solo ha habido crecimiento económico, ha habido justicia. Hemos pasado a ser uno de los 3 países más equitativos de Latinoamérica y hemos logrado sacar cerca de 2 millones de personas de la condición de pobreza. Pero sin duda, esta es la década ganada. Hace un momento veníamos con Jorge en el mismo vehículo y un joven se acercó y decía: yo trabajé y este momento no he podido trabajar. Le decía Jorge, ¿cómo puede no haber trabajo y empleo en un país que tiene todo por hacer? Caminos vecinales, puentes, puertos, escuelas, colegios, centros médicos, hospitales, casas para personas con discapacidad, casas para los pobres, casas para la gente que hay que resentar, ríos que cuidar, ríos que limpiar, sierra entera que reforestar. Hay tanto que hacer en un país así. No puede haber gente sin empleo. Miles de personas nos escuchan diariamente.